bueno chicos, es tiempo de ver más curiosidades y sin ningún motivo en particular vamos a hablar de Howard Phillips Lovecraft mencionando algunas cosas muy interesantes que pasaron en su vida y que dieron forma a su personalidad y a sus relatos. Así que sin más preámbulos, comencemos. Lovecraft escribió más de 100.000 cartas en su vida, de las que se salvaron alrededor de 40.000. Estas eran cartas a sus amigos del círculo, ataques vehementes a las columnas de opinión, cosas formales como cartas a editores, intentos muy intensos de comunicarse con políticos y gente célebre de la época con la cual Lovecraft no estaba nada de acuerdo en sus opiniones y quería hacérselas llegar a como diera lugar. Y bueno, vamos a dejarlo en que Lovecraft hubiera amado el internet. A modo de broma y no tanto, hay quienes consideran a Lovecraft el padre del hate, el primer gran hater, y algunos dirían que quizás un loco hasta cierto punto. Voy a explicarlo. Las columnas de opinión son básicamente la primera red social que se creó incluso antes del uso normal de la electricidad. Estas eran secciones en los periódicos donde los lectores mandaban cartas cortas de no más de unas 1000 palabras donde dejaban su opinión de lo que fuera, un libro, canción, evento social, un largo, etc. Y si eso te suena a Twitter, bueno, es que sí, eso era Twitter de hace más de 100 años, incluso me pregunto si la idea no vino en parte de ahí, pero bueno. Lovecraft era un asiduo participante de las columnas de opinión, demasiado. En su mayoría Lovecraft se dedicaba a atacar a Frederick J. Jackson, un escritor de novela romántica melosa que había logrado mucho éxito y que de hecho sus obras fueron adaptadas a películas en Hollywood y él se convirtió en guionista de películas románticas hasta los años 40. Lovecraft básicamente dedicaba mucho de su tiempo a subirse en un pedestal de superioridad intelectual para tachar a Jackson de un mediocre populachero y a sus fans de gente inculta y conformista. Y eso no era todo. Como buen incel que era, Lovecraft atacaba todo lo que consideraba estúpido o inculto, como la astrología, a Freud, con quien tenía una fuerte enemistad, aunque Freud no se llegó a enterar de eso, pero bueno, Lovecraft no estaba nada de acuerdo con él y se lo hizo saber a todo el mundo. Y no solo se quedaba en el hecho de que Lovecraft atacaba a la humanidad entera, sino que cuando alguien le daba réplica a sus discursos de odio, Lovecraft le contestaba después. Hay quienes dicen que incluso había personas que compraban el número del diario únicamente para ver cómo iba el pleito de Lovecraft contra el mundo. Y bueno, creo que te estarás imaginando que entre otras cosas Lovecraft también atacaba a los extranjeros que estaban robándose el país y también tenía una enemistad contra todas las personas negras de Estados Unidos. Y de nuevo, estoy bastante seguro que a Lovecraft le gustarían mucho, pero muchísimo las redes sociales y que Elon Musk debería poner una estatua gigante de Lovecraft en las oficinas de X. Si en este momento buscaras fotos de Lovecraft en Google, quizás te aparecería una foto de él cuando era niño, pero si eres atento y bajas un poco el buscador, verás algunas fotos de una niña. Puedes pensar que es algo random de Google, pero de hecho hay una triste historia detrás de esto. Es bien sabido y confirmado por muchas fuentes que la mamá de Lovecraft lo vestía de niña diciéndole que era un niño bastante feo, al punto que él avergonzaba a él y a su papá, y por eso lo vestía de niña, y eso duró hasta que Lovecraft era ya mayorcito.
Por si te lo preguntas, no, el papá de Lovecraft no hacía nada, aunque bueno, su papá se murió cuando él tenía 6 años. Lovecraft era un ferviente ateo, de hecho, en sus columnas de opinión también se daba el lujo de atacar a cuanta religión se le atravesaba por enfrente y cargó vehementemente contra el espiritismo. Pero bueno, él tenía una vendetta juradísima contra la religión, a la cual catalogaba de un sistema para controlar idiotas y quitarle el dinero. Y de nuevo no estoy poniendo palabras en su boca, eso salió de su pluma y tinta. Y bueno, hay una anécdota muy curiosa de esas que Lovecraft escribía en sus cartas pensando que nunca nadie las iba a saber y bueno, ¿qué pensaría actualmente? El caso del asunto es que Lovecraft, como todo niño, creía en Santa Claus, pero cuando sus padres le dijeron que Santa Claus no existía, él empezó a deducir y dijo que la idea de Santa Claus es una idea que los adultos inventaron como un mecanismo de control para mantener tranquilos a los niños a cambio de una recompensa a largo plazo. Según Lovecraft, Dios, el Dios cristiano de la Biblia, todos los dioses, pero sobre todo ese, eran básicamente un Santa Claus de adulto, una idea creada por poderosos para mantener tranquilas a las masas con la promesa de recompensas a muy largo plazo, y a partir de ahí es que empezó la guerra de Lovecraft contra la religión, y creo que eso sería el origen de por qué sus dioses eran seres tan oscuros. Lovecraft era un gran fan de Sir Arthur Conan Doyle debido a las novelas de Sherlock Holmes, las cuales leyó todas desde que era un niño. Bueno, hay una anécdota especialmente llamativa que menciona que cuando Lovecraft tenía unos 12 o 13 años, abrió su propia agencia de detectives y se ofreció a resolver robos en su barrio, e incluso le dijo a sus vecinas que podía seguir a sus maridos en caso de que sospecharan que le eran infieles con otras mujeres. Y bueno, cuando nadie contrató a Lovecraft, él no se desanimó. El pequeño Howard Philip Lovecraft fue disfrazado de Sherlock Holmes, y no me pregunten de dónde sacó el disfraz porque no tengo idea, pero fue disfrazado hasta la estación de policía más cercana y pidió ver la morgue y exigió que lo dejaran ayudar en investigaciones de homicidio. Los policías lo llevaron de regreso a su casa y le sugirieron a su familia vigilarlo más de cerca. Lovecraft era un completo fanático y devoto declarado del Team Calor. Es también muy sabido por sus fans que él siempre manifestó un horrendo y extremo desprecio hacia el frío y era muy sensible al mismo. No solo era que se enfermara fácilmente con un bajón de temperatura, sino que hay anécdotas confirmadas por doctores que lo trataron de que si Lovecraft estaba a menos de 20 grados, o sea, en un ambiente ya ni siquiera frío, simplemente templado, caía dormido y era imposible despertarlo. Lovecraft murió de cáncer de colon. Por lo que se sabe de su vida, una de las razones por las cuales desarrolló este cáncer, siendo relativamente joven, bueno, de hecho joven, no llegaba a los 40, es debido a que, dada su pobreza extrema, tuvo que comer comida descompuesta o pasar largos periodos de tiempo sin comer. Él mismo escribió una anécdota de que una vez estuvo 3 días únicamente comiéndose una hogaza de pan y un queso echado a perder. Lovecraft venía de una familia aristócrata venida menos, aunque cuando nació aún gozaban de cierta riqueza. Bueno, el papá de Lovecraft, como ya dije, murió cuando él era pequeño y fue criado en mucho por su abuelo, pero este murió de hecho unos 6 años después, cuando Lovecraft aún era un niño. Se sabe que de hecho fueron sus mamás y sus tías las que mal manejaron la fortuna familiar que quedaba y terminaron en la pobreza extrema. Así que básicamente la razón de que Lovecraft fuera pobre era que las mujeres de su familia tiraron el dinero a la basura. ¡Un clásico!
básico. Creo que ya te habrás dado cuenta que para estándares actuales Lovecraft era un incel. Hay una curiosidad muy importante en esto, y es que Lovecraft llegó a casarse con una escritora y reportera llamada Sonia Green, con quien escribió el relato de La playa del horror de Martin, y también Sonia confesó que Lovecraft le escribió el prólogo de su obra de teatro Alcestis. Pero bueno, esta pareja enfrentaba la pobreza extrema y Lovecraft se negaba a salir de Providence para buscar trabajo, así que Sonia tuvo que emigrar dejando atrás a su marido. Se cuenta que ella trabajó en lo que pudo y cada que podía le mandaba una pequeña pensión a Lovecraft. La pareja básicamente vivieron juntos menos de 6 meses y después pasaron una década separados, siendo solamente amigos por correo. Los dos terminaron acordando un divorcio amistoso, pero nunca llegaron a firmar oficialmente los papeles. Y ya que voy en el tema de las amistades por correspondencia, quizás te sorprenda, pero es también muy bien sabido que Lovecraft no tenía amigos. Me pregunto por qué. De hecho, Lovecraft no tenía relaciones personales, no salían con nadie cercano. Sus únicos amigos eran las personas de su círculo de Lovecraft, los cuales eran escritores que compartían su perfil de pobreza y de extrema misantropía, pero no llegó a conocer a la mayoría de ellos. Básicamente Lovecraft pasó toda su vida teniendo únicamente amigos de Facebook que eran unos tipos igual de amargados que él. Mientras estuvo casado con la ya mencionada Sonia Green, la mujer ya tenía una hija de unos 20 años llamada Carol Will, que se había casado con su tío. Y bueno, el matrimonio hacía que Carol fuera la hijastra de Lovecraft. De hecho, actualmente y de manera coloquial se le llama la hija de Lovecraft, aunque no eran parientes. Lo curioso es que, bueno, ella nunca vio personalmente a Lovecraft, ya que se había ido de la casa familiar desde que era pequeña porque su mamá se molestó cuando la joven de 16 años dijo que quería casarse con su tío, que le llevaba la módica cantidad de unos 20 y tantos años. Alguien muy odiado por la comunidad de fans de Lovecraft es Augusto Darlet, quien de hecho era uno de sus amigos del círculo. Darlet fue el primer editor de Lovecraft y quien publicaba sus relatos. La mayoría de ellos, si Lovecraft no hubiera conocido a Darlet, quizás nunca hubiera publicado absolutamente nada y sus ideas habrían muerto con él. Incluso hay que decir que tras la muerte de Lovecraft, Darlet junto al resto del círculo fundaron la Arkham House, la cual siguió publicando el trabajo de Lovecraft y lo llevó hasta el nivel que está actualmente. Sin embargo, Darlet intentó seguir la obra de Lovecraft autoproclamándose el sucesor de su amigo. El caso del asunto es que Darlet era un poco menos amargado que Lovecraft. Él intentó introducir conceptos de una lucha del bien contra el mal, presentó a los dioses arquetípicos que eran los protectores de la humanidad y la contraparte de los primigenios, lo cual iba en contra de la visión fatalista de Lovecraft y de su mundo, y en general muchos piensan que, salvo alguno que otro detalle, todo lo que Darlet escribió no estaba a la altura de Lovecraft. Y bueno, aquí hay que considerar que tanto durante la vida de Lovecraft como después de la muerte, el autor no ganó básicamente dinero con su trabajo. Él murió en la total miseria, básicamente pudriéndose en vida y muriendo de hambre, mientras que Darlet se llevó una considerable cantidad de dinero, la cual le siguió llegando hasta que murió. Y bueno, algunos piensan que Darlet fue un mal amigo. ¿Ustedes qué piensan? Lovecraft quería ser astrónomo, ya que consideraba esto una ciencia muy interesante y el parteaguas para aniquilar las creencias de astrología que él tanto detestaba. Sin embargo, Lovecraft era pésimo para las matemáticas. Se dice que tenía problemas para hacer sumas sencillas y
Cuando se graduó del instituto, se desmayó debido a que tenía pánico a las multitudes, así que bueno, a pesar de su perfil de hombre intelectual, Lovecraft nunca estuvo ni cerca de estudiar en una universidad. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Luis Guillermo López, Andrés Alaina y al Dr. Richie por ser miembros del canal de nivel Caballero de Atena y Círculo de Lovecraft, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto chicos, díganme, ¿qué opinan de la vida de Lovecraft? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.